esa verificación de datos y es algo que vemos muy a menudo en nuestro país, por ejemplo. Sí, el problema es no solamente que cada vez hay menos verificación, sino que un componente bien importante en esto es que muchas veces quienes difunden esos contenidos y los convierten en virales son los ciudadanos en general, que un poco entusiasmados por lo que sienten, creen y piensan, vehiculan esto sin importarles mucho de dónde procede, ¿no? Hay un caso que yo no menciono en el libro, pero que me parece interesante para el público en general y que no necesariamente tiene que ver con política y con problemas sociales, que ocurrió durante la emergencia de las lluvias en enero, en enero-febrero. Por WhatsApp muchas personas difundían mensajes que decían en los próximos días Sedapal va a cerrar las compuertas, así que junta todo el agua que puedas. Y esto me lo ha dicho un familiar que trabaja en Sedapal, y eran mensajes mentirosos que contribuían con generar mucho más nerviosismo en las personas que ya estaban realmente en situaciones límite, ¿no? Algunas personas que habían perdido sus casas, sus animales, ha habido personas fallecidas, y estas informaciones, entre comillas, eran replicadas por WhatsApp sin que las personas se detuvieran mucho a ver de dónde procedían. Lamentablemente este tipo de procedimientos, este tipo de mecanismos en los cuales alguien difunde una información que no se condice con la realidad, también se han utilizado mucho durante campañas electorales en el Perú para atacar a los contendores, y también han ocurrido en algunos momentos de conflictos sociales ligados con empresas mineras, por ejemplo, ¿no? En los que se difunde una versión acerca de alguna de las partes que está en confrontación y se toma como que es así. El otro aspecto que me parece importante destacar de ese tipo de procesos, que no solamente ocurren en el Perú, en Colombia también ocurrió con la campaña del no al acuerdo de paz, ¿no? La campaña del no al acuerdo de paz con las FARC ganó gracias a una campaña que incluyó una gran cantidad de falsedades acerca de lo que supuestamente incluía ese acuerdo. Por ejemplo, a las personas pobres les decían que el dinero de los subsidios de los programas sociales se los iban a quitar y que eso iba a ir a los guerrilleros que se iban a desmovilizar, lo cual era totalmente falso. Y el problema de estos procesos no es solamente que las personas, los ciudadanos se desinforman, sino que quienes cometen este tipo de prácticas irregulares no reciben ninguna sanción de nadie, ¿no? No necesariamente son casos de difamación, no siempre configuran un tipo legal en el que alguien pueda denunciar a una persona. Hay un vacío, pero también quienes redundan en esta práctica no están muy preocupados de su prestigio personal, de quedar como mentirosos o como distorsionadores. Sí. Ahora, hay un tema interesante cuando hablamos de, claro, ¿no? Este tipo de medios, este tipo de información que se lanza sin tener ningún tipo de responsabilidad de por medio, también involucra la tranquilidad, la democracia de un país. ¿De qué manera en todo caso convergen el poder, la ciudadanía y este tipo de mensajes erróneos que al tanto decirlo se convierten en verdad? ¿Cómo es que lo encontramos en esta publicación suya? Lo que yo intento en este libro es llamar la atención a estos casos que han ocurrido en el Perú, y dado que no hay ninguna entidad, digamos, ninguna autoridad que se haga cargo de esto, yo por lo menos pongo el foco en los periodistas, que es el ámbito que yo conozco mejor, en el que me desenvuelvo hace décadas, y lo que señalo es que a los periodistas nos debería importar no caer en estas prácticas. Si a los políticos no les importa caer en estas prácticas, a los periodistas sí nos debería importar, y sí deberíamos tener cuidado en no ser parte de estos procesos de formación errada de opinión pública mediante este tipo de mecanismos. Y eso también es importante señalar, porque ahora todos, no sé si es bien o mal llamado el ciudadano, el periodista ciudadano, ¿no? Que a partir de un celular, a partir de un mensaje, todos queremos informar, pero no necesariamente bajo la responsabilidad de a qué conlleva, ¿no? Esta suerte de querer dar
información a por doquier. Sí, hay también hay un aspecto personal que yo creo que es importante alumbrar, digamos, a la luz de las redes sociales, a la luz de que también muchas personas buscan tener su mayor exposición pública en las redes, hablando de ciudadanos en general, no solamente de líderes de opinión, y es que hay una especie de desesperación por aparecer, no importa diciendo qué. Y si alguien dice algo que llama la atención, como que no importa que después sea mentira porque ya estuvo con las luces, ¿no? La notoriedad, ¿no? Sí. En una era de la información y de la notoriedad y la necesidad que tenemos, bueno, que tienen muchas personas. Finalmente, este libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Y también el hecho de qué año, porque son a modo de bitácora, por lo que he podido leer, qué casos puntuales, de repente algo muy rápido y una indicación por qué, en todo caso, en general, y también los que estamos, o los que estudian periodismo, tendrían por qué también entender un poco de qué va esta algunos de los casos que analizo aquí en el libro son algunos procesos de distorsión de información después del incendio de Cantagallo, que hubo el año pasado en Lima. También el caso de Tía María, el conflicto de Tía María hace 2 años en Arequipa. Y hay algunos otros casos vinculados con discusiones derivadas de los presos por terrorismo. Una vez que salen de la cárcel, muchas veces hay un aprovechamiento un poco extraño del miedo a lo que fue el tiempo de la violencia en el Perú. Estos son algunos de los casos que revisamos. Bueno, ahí tenemos justamente, si lo podría mostrar, esta es la publicación. El libro lo vamos a presentar este fin de semana, el sábado, en la Feria del Libro de Cusco, a las 7:30 del sábado en la Casa Inca Garcilaso. Bueno, muchísimas gracias por todos esos detalles. Encontrado con nosotros Jacqueline Pous con su nueva publicación, Mecanismos de Posverdad, para entender un poco el fenómeno que trae detrás la posverdad en nuestra era. Con esto nos vamos, gracias por acompañarnos y continúen en sintonía de TV Noticias 7.3.